embargo, pues cualquier cosita saben que avisan y de inmediato pues volvemos a retomar el tema, ¿vale? Para ello, entonces voy a proyectar pantalla un momentico y vamos a tener claridad de cuál es la información para el día de hoy. Bueno, entonces permítanme, voy a proyectar pantalla. Listo. Bueno, entonces, como les decía, el trabajo de hoy se llama notación científica o exponencial y vamos a tener que hacer dos cositas, perdón, tres. Lo primero es tomar apuntes de la clase. Lo segundo es copiar la información de la diapositiva, que ya les voy a mostrar cuál es la diapositiva. Y lo tercero es resolver los ejercicios que aparecen en la guía. Entonces, la información de la diapositiva viene de la siguiente manera. Resulta que la notación exponencial o científica es un proceso que nos permite volver los números más pequeños. Nosotros sabemos que hay ciertas cantidades o ciertas cifras de números que son muy largas, que tienen bastantes ceros o que tienen bastantes números. Entonces, lo que hace la notación científica o exponencial es volverlo más pequeñito, gracias a un proceso que se llama los números decimales. Entonces, un número decimal es cuando aparece la coma. Entonces, hablamos de 3,5, 8,4, 9,59, por ejemplo. Eso es un número decimal. Y se denomina un número decimal porque esa coma está representando algún valor desde las matemáticas. Resulta que la notación científica es muy utilizada en la química. A pesar de que es un tema de matemáticas, a pesar de que es un tema de la ciencia exacta que son las matemáticas, nosotros en la química la utilizamos muchísimo. Y es porque las cantidades o son muy pequeñitas, entonces hablamos de micras, ¿se acuerdan que hablamos de gotas, de cucharaditas, de poquitos, de pizcas? Entonces son cositas muy, muy pequeñitas. O podemos hablar de cosas muy grandes, entonces hablamos de toneladas, por ejemplo, de kilotoneladas, o sea, son cosas gigantescas. Y en ese orden de ideas, las cifras vienen siendo muy grandes. Entonces, la notación científica nos permite convertir eso más pequeñito, más chiquito. Y para ello, se trabaja con potencias de 10. Nosotros sabemos que los números naturales, desde las matemáticas, y aquí me le voy a meter a la clase del profe Miguel Alexander, desde las matemáticas hay unos números que se consideran naturales, y nosotros decimos que son naturales porque es todo lo que yo puedo contar en la naturaleza. Entonces yo digo que el 1 es un número natural, porque yo digo un árbol, un libro, una silla, un computador, un patiño, una Francelli, ¿cierto? Entonces en ese caso es un número natural porque hacen parte de la naturaleza y yo los puedo contar. Cuando ya llegamos a la cifra del 10, entonces yo lo que hago es que ya puedo empezar a multiplicar y puedo empezar a jugar con lo que se llaman los múltiplos. Y los múltiplos me van a permitir determinar el valor de una cifra como tal. Entonces, para que no tengamos que escribir 0,0000000000003 micras, que es el diámetro de un átomo, que es una cosa supremamente pequeñita que no la alcanzamos a ver con la vista humana. Necesitamos un microscopio óptico especializado para hacerlo y aún así es difícil. Entonces, lo que nos han indicado es ubíquelo en notación científica. Desaparezca toda esa cantidad de ceros, desaparezca toda esa cantidad de cifras, como corriendo la coma. Pero si lo vamos a hacer, vamos a tener una base que va a ser el número 10, ¿listo? Siempre que yo desaparezca cifras, bien sea un 0, bien sean números naturales, siempre que yo haga la desaparición de ellos y que corra la coma, vamos a tener una base que es el 10. Y ese 10 se encuentra acompañado por un exponente. Entonces aquí lo podemos ver, donde tenemos la base que es el 10 y el exponente que en este caso es negativo. Entonces, ¿un exponente qué es? Es un símbolo, es una letra, es un número que nos está diciendo cuántas veces se corrió la coma en una cifra específica. Entonces, en este caso, tenemos algunos exponentes que son positivos y otros exponentes que son negativos. Cuando el exponente es negativo, es porque la cifra es muy, muy pequeñita. Es decir, que vamos a correr la coma de izquierda
a derecha. Y cuando el exponente es positivo es porque la cifra es muy grande, ¿cierto? Aquí podemos hablarlo también desde la recta numérica. Entonces, cuando el número es positivo, el exponente es positivo, es porque el número es demasiado grande. Y lo que voy a hacer es eliminar de derecha a izquierda. Voy a empezar a correr las comas. A eso nosotros le conocemos como notación científica. Específicamente, ¿qué es? Entonces es convertir números muy grandes o números muy pequeños en algo sencillo de entender, en algo fácil de comprender, ¿vale? Entonces cuando ustedes vean un número natural acompañado de un por 10 a el exponente que sea, sabemos que es un número que es o muy grande o muy pequeño, pero que no lo están reduciendo en tamaño, ¿listo? ¿Cómo se le denomina? En la química nosotros le llamamos notación científica, pero como los matemáticos son todos odiosos, ellos le pusieron otro nombre y es exponencial. Allá los matemáticos le llaman exponente y nosotros aquí le decimos notación científica, ahí como por diferenciar los términos, pero ambas cosas vienen siendo exactamente iguales. Es convertir una cifra en algo mucho más pequeñito. Gracias a qué? A algo que se llaman los números decimales. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver hoy. El día de hoy vamos a ver qué es la notación científica y cómo voy a convertir esas cantidades grandes en cantidades pequeñas. Porque ya nos vamos a ir metiendo en el mundo de la química, pero visto desde las matemáticas. Entonces, en ese orden de ideas, ya vamos a empezar a necesitar calculadora para empezar los trabajos como tal. Entonces, para la próxima clase, vayan teniendo calculadora lista y con eso vamos avanzando en el tema, ¿vale? Bueno, entonces aquí nos están dando dos ejemplos claros. Dice que el diámetro del Sol es de 1.392.000, sí, creo que estoy leyendo bien el número, o 1.392.000 metros. Entonces estamos hablando de una cantidad supremamente grande, o sea, estamos diciendo que el diámetro del Sol es una cosa gigantesca. Nosotros no lo podemos comparar, digamos que con algo que tengamos aquí en la Tierra y que sea de esa forma esférica, de esa forma en forma circular, a pesar de que el Sol no tiene una forma circular, según los científicos, nosotros logramos verlo de forma circular porque es un engaño que hace la vista, pero en realidad él no tiene una forma, porque como está en constante combustión, los gases allá se están moviendo. Entonces no hay una forma definida para el Sol. Lo que más se acerca es una forma circular, pero eso no quiere decir que yo vaya a observar el Sol y él sea completamente redondo. No, eso no sucede y es precisamente por el movimiento de los gases. Y aquí me están hablando de que el diámetro del Sol es de 1,392 por 10 a la 9. Entonces lo que hicieron fue que me convirtieron este número, que aparece, digamos que de una manera muy grande, en un número más fácil de comprender, ¿cierto? Aquí ya se nos dificulta incluso leerlo. Uno diría, esto es 1.392.000, ¿cierto? Aquí es más fácil, 1,392 por 10 a la menos 9. Siempre que encontremos ese por 10 a la lo que sea, la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 20, a la 25, a lo que sea, vamos a saber que es notación científica o exponencial. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, preguntas o arrancamos ya con ejercicios para poder saber cómo funciona? Pues yo creo que sí, profe. Pues yo ya lo había visto antes, hace poquito, la semana pasada. Creo que fue con el profesor Miguel Miguel, también. Miguel Sí, Alexander. eso, el profe Listo, Miguel. perfecto. Menos mal porque él ya le Pero tenía refrescadito el cerebrito. Cuéntame. es que yo tengo una pregunta. ¿Nosotros vamos a manejar ya la operación cómo funciona o...? Porque ahí sí no me venga a corchar, profe, que es que eso es muy duro para mí. Pero es sencillo porque en las matemáticas hay que hacer operaciones con notación científica. Entonces Miguel Alexander les va a enseñar cómo se suman esas notaciones científicas, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen, porque él maneja las 4 operaciones básicas. En mi caso, yo solamente les voy a enseñar a convertir una cifra a notación científica o a notación exponencial. Es decir, yo voy a coger el número y lo vamos a convertir, pero yo no me voy a meter ni con suma, ni con resta, ni multiplicación, ni división, porque ese tema ya es específicamente de las matemáticas. Entonces aquí vamos a ver es la parte fácil, la parte sencilla de trabajarlo, y es para que ustedes me aprendan a reconocer cómo se miden las
circunstancias, porque la próxima clase vamos a ver algo que se llama Sistema Internacional de Medida, y ese Sistema Internacional de Medida se determina por esos valores o esas escalas que van de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes que 1 milímetro es 10 a la menos 3 10 a la menos 3 micras, por ejemplo. Entonces, es para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando cuando mezclo un número natural con un por 10 a la tal. Entonces, siempre que haya un por 10 a lo que sea, es porque vamos a tener notación científica. Nos están convirtiendo un número grande o un número pequeño en una cantidad que sea fácil y sencilla de entender. No quiere decir que la cantidad cambie. No, la cantidad sigue siendo la misma. Lo que diferencia es la forma en la que nosotros la expresamos, la forma en la que nosotros la leemos. Eso es lo que cambia, porque la cantidad sigue siendo igual. Yo puedo decir, por ejemplo, que Santiago Feo tiene más o menos un peso de, no sé, algo loco, 55 kilogramos, ¿cierto? Pero eso en gramos me equivaldría más o menos a 5.500 gramos, 55.500 gramos. Y ese valor, si yo no lo quiero decir así, porque cuando alguien le dice, uy, usted pesa 55.500 gramos, pues uno se asusta. Entonces yo le podría decir más bien, tú pesas 5,5 por 10 a la 3 gramos, ¿cierto? Entonces ya la persona como que, una de dos, o no entendió, lo confundí, o ya lo dejé más tranquilo porque le di una cantidad más pequeña. Y eso es lo que nos sucede en la química. Acá nosotros medimos goticas, medimos pizcas, así como cuando su mamá le dice, vaya, échele una pizca de sal al arroz. Y usted fue y le echó una cucharada de sal al arroz, pues se lo tiró, porque su mamá le dijo fue una pizca, le faltó una gotica nomás, un poquito. O cuando su mamá le dice, vaya, échele un poquito de jabón a la lavadora, y usted fue y le echó el pocotón a la lavadora y después empezó a salirle espuma, demasiada. Entonces, a eso es lo que se refiere en la química. Vamos a convertir números, pero no nos vamos a meter con operaciones básicas porque eso ya es más de las matemáticas, ¿vale? Voy a explicarles el tema para que ustedes puedan desarrollar la guía que se les está planteando. Entonces, después de que expliquemos el tema, ustedes lo que van a tener que hacer es convertir estos números que se encuentran acá en notación científica. Profe, ¿puedo imprimir la guía y realizarlos ahí? Sí. Profe, ¿puedo copiar los números en el cuaderno? Sí. Usted, como le quede fácil, como le quede sencillo, el caso es que me aparezca con el trabajo como tal, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar. Permítanme, dejamos de compartir pantalla. Vamos a fijar y vamos a arrancar entonces. Ya ahorita más adelantico llamamos a lista para que estén pendientes. ¿Listo? Vayan tomando nota, vayan tomando apuntes, cosa tal de que ahorita sea solamente que resuelvan la guía y ya, que sea rapidito para poder entregar el trabajo. Bueno, entonces como les decía, el tema se llama notación científica o exponencial. Para la química, notación científica, para las matemáticas, notación exponencial, pero sigue siendo la misma vaina, ¿listo? Ahora, resulta que siempre que nosotros hablamos de notación científica, como les decía hace un momento, vamos a tener un número natural, y ese número natural tienen que quedarles claro a ustedes en la cabecita que un número natural es lo que yo puedo contar en la naturaleza. Entonces los números naturales van de 1 a infinito. Yo puedo decir hay infinidad de árboles, hay infinidad de oxígeno, hay infinidad de personas que se llamen Lady, por ejemplo. Entonces, los números naturales van de 1 hasta el infinito. Pregunta, ¿el 0 es un número natural? ¿Sí o no? No. No, No. muy bien. ¿Por qué el 0 no es un número natural? Porque yo no puedo decir hay 0 tableros, o hay 0 controles, o hay 0 marcadores. No, ¿cierto? Nosotros decimos hay un control que tiene cuántos botones, entonces los contamos. Hay un borrador, hay un marcador. Nosotros no podemos decir es que hay 0 garabitos, por ejemplo. No, el 0 no es un número natural. ¿Es una cifra? Sí, pero no es un número natural. Los números naturales arrancan desde el 1 en adelante, ¿vale? Ahora bien, vamos a poner un ejemplo para poder determinar esas partes de la notación científica o exponencial. Entonces vamos a tener que el número que se encuentra
con una coma se llama un número decimal. Y para la notación científica, este número lleva el nombre de coeficiente. Y el coeficiente es digamos que como la cantidad, la parte que nos va a identificar cuál es ese valor que nosotros vamos a convertir. ¿Listo? Vamos a tener números naturales que se encuentren dentro del coeficiente y se expresan en decimales. ¿Listo? La coma indica decimal. Pilas. No es lo mismo decir 3.85 que decir 3,85. No es lo mismo. Desde la matemática no se trabaja de esa manera. Siempre que vayamos a trabajar números decimales le vamos a poner la comita, porque esa es la indicación que nos están dando. Ay, profe, es que a mí me da pereza ponerle la coma, yo prefiero ponerle un punto. No, vamos a ponerle la comita, ¿listo? Y la parte más importante de esa notación científica es por lo que vamos a multiplicar. Siempre multiplicaremos por 10. Esta es la base y como su nombre lo indica, siempre va a existir. Se llama base porque siempre va a existir este por 10, siempre y cuando estemos hablando de notación científica. Quiere decir que están multiplicando las cantidades de 10 en 10, ¿listo? Por eso se llama un número decimal, porque decimal viene de 10, de decenas. Vamos a multiplicar el número de forma decimal, ¿listo? En este caso, entonces, tenemos la base que siempre será de 10 y un número que puede ser desde el 1 hasta el infinito, que se va a llamar un exponente. Este numerito que aparece acá va a arrancar con el 1 y va a terminar en lo que sea. Tenemos por 10 a la menos 100, por ejemplo. Es muy extraño, es muy escaso, pero existe. Tenemos un por 10 a la 8, un por 10 a la 25, un por 10 a la 30, un por 10 a la 40. Todos esos existen, claro, son muy escasos, pero los hay. Y arrancan en 1, ¿listo? No podemos tener un por 10 a la 0. No, esos no existen. Solamente está o 10 a la 1 o 10 a la menos 1. Porque recordemos que los exponentes pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿listo? Cualquiera de las dos posibilidades. Profe, ¿cómo sé si es positivo o si es negativo? Pues sencillo, si no tiene símbolo es porque es positivo, pero si le aparece el menos junto al exponente, quiere decir que el número es negativo, ¿listo? Entonces, para que lo vayan teniendo presente. Si no tengo símbolo, simplemente es positivo, pero si me aparece el menos, pues el exponente va a ser negativo, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Con nuestra recta numérica. Nosotros sabemos que en la recta numérica hay un punto neutral, que es el número 0, o es la cifra 0, y arranca hacia la derecha tenemos los positivos y hacia la izquierda tenemos los negativos. No se nos puede olvidar que la química está directamente relacionada con las matemáticas. Entonces, siempre vamos a tener que meternos o con la clase de Miguel Alexander o con la clase de la profe Marilyn, o de pronto tendremos que meternos esporádicamente en otras clases, pero siempre tendremos contacto. ¿Listo? Ahora, identificamos partes. Coeficiente, números naturales. La base, el por 10, ellos funcionan casaditos, ellos van de la mano, ellos no pueden funcionar cada uno por su lado, no. Siempre que tengamos un por 10, es decir, que esto se va a llamar una base y que ese por 10 siempre va a tener un exponente. El por 10, que es la base, no me puede quedar vacía, es decir, por 10 y ya, listo. 3,85 por 10. No, tiene que tener la base. Porque el exponente es el que nos indica la cantidad de veces que yo voy corriendo la coma, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pero finalmente me indica las veces que estoy corriendo la coma. En la química se llama las veces que estoy multiplicando la base, que es el 10, perdón, las decenas.
En este caso, la química lo que indica es cuántas veces voy a multiplicar ese número natural para poder determinar el número real como tal. Pero para entenderlo sencillo y fácil es cuántas veces corro la coma. Eso es sencillamente cómo funciona. Ahora bien, vamos a poner ejemplos. Entonces, para ello, les decía que esta notación científica o exponencial se clasifica en dos. Entonces hay una que es de carácter positivo y hay otra que es de carácter negativo. ¿Cuál es la que más se usa? ¿Ustedes cuál creen que es la que más se usa en la química? ¿La positiva o la negativa? ¿Cantidades grandes o cantidades pequeñas? ¿Cuál es la que Creo que Que el negativo hacia la izquierda el punto y el positivo hacia la derecha el punto. Muy bien, muy bien. En este caso, entonces, las que más se utilizan son las negativas, porque son las cantidades más chiquiticas. Esas son las que más utilizamos en la química. Entonces, tenemos por 10 a la menos 50. Entonces, imagínense 50 ceros de ahí para atrás. Entonces, nos pondríamos aquí como tontos 0,0000000000000000000 y no me alcanza el tablero. Porque dije que eran por 10 a la menos 50, son demasiados ceros. Entonces, ¿qué hace la química? Pues fácil, por 10 a la menos 50, sencillo, ¿cierto? Y no me tengo que poner a escribir toda esa cantidad de ceros y después empezar a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llegue a los 50. Entonces es más sencillo expresarlo de esta forma. Y ustedes me dirán, profe, pero hay una cantidad tan pequeñita como eso. Nosotros sabemos que la partícula más pequeña de la materia, ¿cuál es? El átomo. El átomo, muy bien, Dani, perfecto, los átomos. En este momento hay una investigación que dice que son los quarks. Y un quarks es una partícula más pequeñita que un átomo porque es la desintegración del átomo. Cuando se generó la bomba atómica, ella dio unas micropartículas, algo más chiquitico que el átomo, y a eso le denominaron quarks. Todavía no ha cambiado el concepto de átomo, partícula microscópica indivisible, siendo el más pequeño de la materia, pero en cualquier momento lo hará. Entonces también, si ustedes llegan a escuchar quarks, entonces ustedes dicen, ay, ese es el proyecto que está para decir que es la partícula más pequeñita que existe. Y de eso es lo que hablamos cuando determinamos el tamaño, el peso, de pronto bueno, la forma no tanto, pero sí el tamaño y el peso es lo que más se involucra en este sentido de las cosas. ¿Listo? Ahora, eso no quiere decir que no trabajemos los números positivos. Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, el peso de un camión. Entonces, más o menos, ¿cuánto pesará un camión? ¿Quién tiene más o menos como la idea? Depende. Unas 2 toneladas, ¿no? Bueno, hablemos de unas 2 toneladas. Y eso que nos quedamos cortos, Martín. Porque eso, un automóvil pesa más o menos tonelada, tonelada y media. Entonces, si nosotros hablamos de un camión, estaría pesando más o menos unas 8, 9 toneladas. Entonces, la cantidad es bastante alta. Nosotros en la química le podemos decir que son 9 toneladas, ¿cierto? Y eso ya es una cantidad bastante, digamos que amplia. Pero esas 9 toneladas se pueden convertir en una cifra muchísimo mayor. Entonces, para eso nosotros mencionamos algo que se llama el factor de conversión. Y es cómo determinar el peso de ese camión, pero en un número más real. Entonces, para ello, utilizamos algo que se llama el factor de conversión. Y yo sé que ustedes también han tenido contacto con ese factor de conversión. Nosotros lo hemos trabajado. Entonces, 1 tonelada equivale, ya les digo, tenemos que 1 tonelada son 1000 kilogramos. 1 tonelada son 1000 kilogramos, es decir, que estaríamos hablando de 9000 kilogramos. Y aquí el número ya se va poniendo más grande, ¿cierto? Y si yo voy a pasar esos kilogramos a libras, entonces, por ejemplo, ¿cuánto pesa ¿cuántas libras son 1 kilogramo? 2. Libras. 2. Muy bien, Martín. Entonces, 9 por 2, 18. Estaríamos hablando de 18.000 libras. ¿Cuántos gramos tiene una libra? 500.
500 en la colombiana, ¿no? Porque los estadounidenses nos roban 40 gramos. Cuando nosotros vamos al de uno o vamos al Éxito, por ejemplo, y dicen, hay una arroba de arroz en 30.000 pesos y hay otra arroba de arroz en 35.000 pesos. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la berraca diferencia? Pues resulta que hay una que solamente trae 460 gramos, que es la libra según los americanos, y hay otra que trae los 500 gramos, que es la libra según el colombiano. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Entonces decimos que son 500 gramos. Entonces multipliquemos aquí rápido. 5 por 8, 40, van 4. 5 por 1, 5 y 4, 9. Entonces estaríamos hablando más o menos de 900.000 gramos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, empezamos con un dígito, uno solito. Después ya lo convertimos en algo más grande, mucho más grande y muchísimo más grande, ¿cierto? Estamos hablando en cifra, no en cantidad, porque por supuesto no podemos comparar toneladas con gramos, pero sí en cifra. Fíjense que aquí solamente hay una cifra, aquí ya hay 4, aquí hay 5 y aquí ya hay 6 cifras. Y en ese orden de ideas los números pueden seguir creciendo, porque lo más chiquito que nosotros tenemos no son gramos, se llaman micras. Y también tenemos otros que son las nanomicras. Entonces, en ese orden de ideas, el número siempre seguirá creciendo. Vamos a tener más cifras, más dígitos dentro de ese valor. Y por esa razón, algún perezoso se inventó la notación científica o exponencial. ¿Listo? ¿Cómo se convierten? Entonces, ahora sí vamos a los ejercicios, que finalmente son los que nos permiten entender este proceso. Entonces, vamos a arrancar con ejercicios positivos y después hacemos ejercicios negativos. ¿Listo? ¿Cómo yo sé que el ejercicio que me están determinando es positivo? Es porque voy a correr la coma, así como lo decía el compañero, de izquierda hacia la derecha. ¿Listo? Si yo tengo que correr la coma de izquierda a derecha, es porque voy, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿O estoy mal ubicada en la lateralidad? ¿De derecha a izquierda sería aquí? Ayúdenme que yo hago transición y Al no tengo contrario, profe. de izquierda a derecha, ¿cierto? Eso es izquierda. No, eso es derecha. Esta es mi derecha. Sí, sí, De profe. derecha a izquierda, sí estoy bien, de derecha a izquierda. Esta es la derecha. Si voy a correr de derecha a izquierda, es porque el número es positivo. ¿Listo? Entonces, voy a eliminar los números de derecha a izquierda. Importancia de hacer transición donde nos enseñan lateralidad. ¿Y cómo lo hago? Voy a correr la coma hasta que encuentre un número natural. Entonces, vamos a empezar a correr. Arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué paré? Porque resulta que el 1 es un número natural. ¿Y cómo lo identifico? ¿Cómo se expresaría eso? Entonces, esto es lo mismo que decir que 1 por 10 a la 6, a las 6. 5, 6, a las 6. Perfecto. Es un exponente positivo porque estoy eliminando o estoy corriendo la coma desde la derecha hacia la izquierda. La corrimos en ese sentido. Y por eso el número es positivo. ¿Listo? Profe, usted nos dijo que el coeficiente debía ser un número decimal. Esto es igual que decir 1,0. 1,0 y decimos cuántas veces corrimos esa coma como tal. ¿Listo? Más adelantico nos vamos a dar cuenta que esto no es necesario, que cuando va la coma y después un 0, nosotros no lo identificamos. Entonces, el número 1.000.000 es igual a 1 por 10 a la 6. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Vamos a convertir el número 1000. ¿Que se quedaría como? Aviéntense, ¿cómo quedaría? Pues 1 por 10 elevado a la 3. No, no se puede. 1 por 10 a la 3. Perfecto, Dani. Estamos corriendo la coma. 1, 2 y 3. Llegamos al número natural. Lo identificamos. El número natural es el 1, ¿cierto? Como lo estamos convirtiendo en notación científica, ubico el por 10. Y después
menciono el exponente. ¿Cuántas veces corrí la coma? 3. Queda 1 por 10 a la 3. ¿Listo? Una cifra más Profe, pequeña. una Vamos pregunta. con el 100. ¿Cómo quedaría este? 1 por 10 a la 2. Perfecto. 1 por 10 a la 2. Estamos corriendo la coma hasta encontrar número natural. ¿El número natural cuál es? El 1, ¿cierto? 1 por 10 a la 2. Un número más pequeño, ¿cómo quedaría este? 1 a la 1 por No 10 a por la 10. 1. No por 10. 1 por 10 a la ¿qué? Siempre tiene que haber A la 1. A la 1. Después, A pero la no se 1, considera el perfecto, porque exponente de la 1, no solamente se corrí pone la el coma exponente. un espacio. ¿Listo? En ese orden de ideas son números positivos porque estoy corriendo la coma de derecha a izquierda, ¿vale? Aquí estaba sencillo, porque pues simplemente es correr la coma y ya listo, es eliminar ceros. Si ustedes quieren verlo, también funciona de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eliminé 6 ceros, que es este mismo valor. Acá, 1, 2, 3. Eliminé 3 ceros. 1, 2. Eliminé 2 ceros. Y 1. Eliminé un cero. Entonces funciona o eliminando ceros o corriendo la coma. De cualquiera de las dos maneras funciona y nos da exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a tomarle foto al tablero para que ustedes puedan ir tomando apuntes y hacemos más ejercicios. Espérenme que estoy algo lentica hoy. Listo, ahí se fue, para que vayan tomando apuntes. Bueno, vamos a hacer más ejemplos, porque la idea es que entre más ejemplos se hagan, pues más rápido ustedes le van cogiendo el tiro al proceso. Entonces vamos a hacer este, por ejemplo. 845.231 y lo vamos a convertir a notación científica. Entonces, primero les voy a explicar y luego ustedes, ahí sí, se avientan solitos. ¿Listo? Vamos a correr la coma hasta el último número natural que encontremos. ¿Listo? Aquí tenemos, estos todos son números naturales, pero lo vamos a hacer hasta el último. ¿Listo? Entonces vamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? ¿Cómo me quedaría? 8, aquí sí es obligatorio poner el número que me quedó después de la coma porque es un número natural. 4, 8,4 por 10, y voy a decir cuántas veces corrí. 1, 2, 3, 4 y 5. Por 10 a la 5. Y ustedes dirán, profe, ¿qué pasa con el resto de los números? Resulta que cuando es un número decimal, nosotros tenemos algo que se llama la aproximación. ¿Se acuerdan? Que es aproximar el número a la siguiente cantidad. Eso quiere decir que estos números no se pierden, sino que cuando los vayamos a trabajar, la misma calculadora aproxima. Y si nosotros somos los que lo vamos a hacer, pues también podemos llegar a aproximar. O sea que estos números en realidad no se pierden. ¿Listo? Siempre que ustedes trabajan con la calculadora, ¿cuántos números ponen después de la coma? ¿1 o 2? Niños. ¿Cómo la pregunta? ¿Cómo así, profe? 1. Generalmente ponemos 1, pero yo siempre les digo, pongamos 2 numeritos después de la coma. ¿Se acuerdan que ustedes me dicen, profe, me salió el número muy largo? Sí. ¿Qué números pongo después de la coma? Entonces yo siempre les digo, pongan 2 numeritos después de la coma. Con eso el tema de la aproximación se va a hacer un poco más sencillo. Entonces, pilas porque este ejercicio es crucial. En el anterior eliminábamos ceros, muy fácil. Pero cuando tengo un número o una cifra en donde todos son números naturales, hay reglas. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Y vamos a volverlo a hacer para que ustedes lo tengan presente. La primera regla es, voy a correr la coma hasta el último número natural. 1, 2, 3, 4 y 5. Encontré el último número natural. 8,4 y la profe Nis me pide que ponga el segundo dígito.
8,45 por 10 a las veces que haya corrido la coma, en este caso 5, por 10 a la 5. Eso quiere decir que el valor 845.231 es igual a 8,45 por 10 a la 5. No se me maten la cabeza con profe, ¿qué va a pasar con el resto de los números? Ellos siguen apareciendo, pero de forma imaginaria. Cuando nosotros aproximamos es que vuelven a reaparecer, ¿listo? Siempre que haya números naturales implícitos en toda la cifra, lo que hacemos es corremos hasta el último número natural que encontremos y ubicamos dos números después de la coma. ¿De dónde sale el por 10? Es la base y siempre va a existir. ¿De dónde salió el 5? De correr la cantidad de espacios. ¿Vamos bien o están perdidos? Profe, Bien. yo tengo una pregunta. Dime. En los que son al revés, o sea, digamos 1 por 10 a la 6 y toca convertirlos en los ceros, Sí. hay como... ¿cómo sería? Hagámoslo. Hagamos ese. 1 por 10 a la 6, ¿cierto? Vamos a convertir la notación científica a número real o a número natural. ¿Cómo lo hacemos? La base es el 1 o el coeficiente es el 1 y me están diciendo que tienen que haber 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque el 1 es nuestro número natural, ¿cierto? Y el 6 me está indicando la cantidad de ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, ¿qué pasa cuando la coma. es un número natural como tal? Entonces pónganle cuidado. Vamos a convertir ese 8,45 por 10 a la 5. 8,45 por 10 a la 5. ¿Listo? Aquí no nos podemos matar la cabeza de cuáles eran los números que aparecían. No. Nosotros lo que hacemos es 845 y recuerden que son 5 veces lo que corrimos la coma. Entonces tendría que ponerle 3 ceros adicionales. ¿Para qué? 1, 2, 3, 4 y 5. Me está diciendo que es 8,45 por 10 a la 5. Y yo le estoy determinando el 845.000. Estoy corriendo 5 veces el espacio. Profe, pero es que este ejercicio y este son los mismos. ¿Qué pasó con estos números? Los aproximamos, ¿listo? Porque recuerden que estos números cuando se esconden en la notación científica pasan a convertirse en ceros. Aquí no nos podemos matar la cabeza. ¿Será que esto es un 1, será un 2, será un 3, será un 4, será un 5? ¿Qué será? No, nada. Si me están dando número de notación científica y necesito convertirlo a número natural, yo lo que hago es que relleno con ceros. ¿Y cómo relleno con ceros? Teniendo en cuenta la cantidad de veces que corra la coma. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Profe, una pregunta. Sí, mi amor. ¿Y cuando es un número más mayor, digamos un 28, por decirlo así, cómo sería igual? Es exactamente igual, sí, señorita. Funciona de la misma manera. Generalmente nosotros tenemos que los números decimales se determinan por una cifra, ¿no? Es una sola cifra el que determina el número decimal. Pero si hay una cantidad mayor, funciona exactamente igual. No varía nada. Vamos a hacer este con 1 a la 7. Listo. ¿Cómo me quedaría ese? ¿Quién dice cómo me queda ese? Ese quedaría 272. Desaparece la coma. con 5 ceros más. 1, 2, Y la 3, comerían 4, en 5. Vamos a comprobar si lo que Garavito está diciendo es cierto, si Garavito es mentiroso o no. ¿Cómo lo comprobamos? Pues simplemente corremos la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Garavito nos está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque dice que es 2,72 por 10 a la 7. ¿Qué vendría equivaliendo a? Desaparezco la coma, ¿cierto? Se fue la coma y lo que hago es que completo el exponente, ¿con quiénes? Con ceros. Ya tenía 2 espacios ocupados, pues entonces, ¿qué hizo Garavito? Revisó rápido, al 2, ¿cuánto le falta para convertirse en 7? Entonces Garavito dijo 5, pues entonces puso 5 ceros. Y lo comprobamos, que Garavito no nos dijo mentiras. ¿Cómo?
haciendo, corriendo la coma. Profe, ¿esto de esta nubecita siempre hay que hacerlo? No. Con el paso del tiempo uno ya le va cogiendo el tiro, entonces ya uno no tiene que hacer la nubecita. Pero al principio sí hay que hacerlo, ¿listo? Garavito, hubiéramos tenido también la posibilidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Fueron las 7 cifras que él eliminó para determinar ese exponente de a la 7, ¿listo? Posibilidad de hacer o nubecita o posibilidad de tachar las cifras, no hay ningún problema. El caso es que entendamos de dónde salió este señor 7. ¿Sí? ¿Vamos bien o perdidos? Bien, profe. Vamos bien, listo. Esto es como en los matrimonios, cuando uno se está casando, hable ahora o calle para siempre. Bueno, vamos a hacer otros positivos, nos vamos a descanso y volvemos con los negativos. ¿Listo? Que son los Profe, que tengo más una pregunta. utilizamos en la química. Dime, Una pregunta. dime. Es que en el ejercicio hay una que dice 6,700,3 ceros. O sea, ¿y ahí cómo se cuenta? Porque sería 6.700,000 o podría ser 6,700.000. Espérame, mi amor, yo reviso. Si eso es una coma o si es un punto. Dime que, ¿cómo es otra vez? 6,700,000. 6,700. Ah, ok, listo. Pero es que le estás leyendo mal, mi amor, porque ahí son 6.700.000. Entonces ahí hay que convertirlo a número natural. Hagamos ese que nos está diciendo Garavito, que no debería hacerlo porque hace parte del ejercicio. Y con lo tramposos que son, ahorita me dicen que hagamos otro que no entienden tampoco. Listo. Ese es el que nos está planteando Garavito, que está en la guía. Entonces, ¿cómo lo convertimos a número exponencial? Entonces dice que vamos a correr la coma hasta que encontremos el último número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, encontramos el último número natural, 6, como el otro número después de la coma es un número natural, también lo menciona obligatoriamente. Y la profe Enis me pide que ponga 2 cifras después de la coma, ¿cierto? Mírenlo, aquí lo estoy poniendo. Este es capricho de la profe Nide, este lo está pidiendo ella porque es que el embarazo le sienta mal y me lo pide, entonces ustedes me hacen caso, ¿listo? Entonces dice que 6,70, mírenlo, es este mismo, por 10 a la. Entonces decimos que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A la 6. Profe, si lo hacemos eliminando cifras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que es exactamente lo mismo. Queda 6,70 por 10 a la 6. Supremamente sencillo de trabajar. ¿Sí me entendieron ese o no? Sí, señora. ¿Sí? Sí, Muy bien. Vamos a hacer este. 585 es igual a. Vamos a convertir esa cifra a un valor exponencial. ¿Cómo lo hacemos? Entonces corremos la coma. 1 y 2 espacios. 5,8 es lo que nos indica, pero la profe Nid me pide que ponga 2 cifras después de la coma. 5,85 por 10 a la, ¿cuántas veces corrimos la coma? 1 y 2. A la 2. ¿Listo? Recuerden que el exponencial sale de las veces que corramos la coma. No importa que sea un 0, no importa que sea un número natural, pero el caso es que el exponente siempre sale de las veces que vamos a correr la coma. ¿Listo? Hagamos otro. 987,000 y pongamos todos estos. Aquí ya me volví loca, ya aquí, mejor dicho, estoy a punto de irme para el manicomio con toda esa cantidad de ceros. Pero puede pasar, porque creo que dentro de los ejercicios hay uno así parecido. Entonces vamos a convertirlo a número exponencial. ¿Cómo lo hacemos? Corremos la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hasta que encontremos número natural. 9, como el otro número también es natural, lo ubico. Y la profe Ni tiene el capricho. 2 números después de la coma. 9,87 por 10 a la... Se me olvidó cuántas veces la corrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. A la 14. Comprobemos si eso es cierto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 veces corrimos la coma. O 14 cifras, desaparecimos. Entonces, supremamente sencillo de trabajar, muy fácil de hacerlo. Digamos que esta es la parte más sencilla que se tiene para la notación científica y es lo que trabajamos en la química, ¿no? Entonces, siempre que ustedes vean ese por 10 a la, no me interesa a la cuánto, sino que hay un por 10 y un exponente, es porque estamos convirtiendo una cifra o muy grande o una cifra muy chiquitica a un valor o a una simbología más pequeña, ¿listo? Para no tener que escribir toda esa cantidad de dígitos. Ya en las matemáticas, que ese sí va a ser el terror de Patiño, entonces en las matemáticas el profe sí les explicará cómo se realiza la suma de esta notación científica, cómo Profe. se da la resta, la multiplicación y la división de esta notación científica. Conmigo lo único que digamos que es importante es convertir las cifras de número natural a notación o de notación a número natural, ¿listo? Esto es en el caso de los números positivos. Fíjense que los exponentes son positivos. Vamos a descanso, tomamos algo y llegamos con los números negativos para poder desarrollar la guía, ¿vale? Ya nos vemos entonces. Juiciosos, ya nos vemos. ¿Listo? Vaya, tomen alguito, descansen un poquito y ya nos vemos.